compartir mi pantalla. Por favor, confirmen si pueden ver mi pantalla. Sí. Positivo. Ok. Entonces, vamos a trabajar con la práctica 4, donde nos quedamos la última vez. Borrando todo esto porque ya lo hice con la sección anterior. Vamos a hacerlo todo desde cero con ustedes. La última vez que nos reunimos estuvimos hablando de coordenadas polares, sistema de coordenadas polares, cómo transformar una ecuación polar en una rectangular y viceversa, y algunos otros detalles importantes. Hoy vamos a ver gráficas polares y también el cálculo de área en coordenadas polares. Cuando hablamos de gráficas polares, no debemos olvidar que en este sistema los movimientos que nosotros haremos serán movimientos, digamos, circulares, en donde son dos parámetros los que van a cambiar. R, que representa la distancia desde el polo hasta el punto, y θ, que representa un giro, un ángulo, desde el eje polar hasta el segmento que une el polo con el punto. Y ese giro será en sentido contrario de las manecillas del reloj. Muy bien, en una ecuación polar normalmente van a participar ambos parámetros, ambas variables, R y θ. Pero hay algunos casos especiales de ecuaciones en las que solo participa θ o en las que solo participa R. Y es importante que ustedes entiendan que si en una ecuación solo participa θ, como esa que está aquí, significa que para R no tenemos ningún valor especificado, no tenemos ninguna restricción. R podría ser cualquier número, porque no se ha dicho nada con respecto a R. Sin embargo, se dice que θ es pi sobre 4. Nos han dado un valor fijo para θ y no nos han dicho nada para R. Eso va a dar lugar a un conjunto de puntos que deben cumplir la condición de que θ sea pi sobre 4, mientras que R puede ser cualquier cosa. Ese conjunto de puntos tiene algo en particular, bueno, que el ángulo θ, su coordenada θ, siempre es su mismo valor. Por lo tanto, esos puntos van a estar alineados en una misma dirección, formando entonces una recta. Todas las ecuaciones que tengan la forma θ igual un ángulo cualquiera y que no nos digan nada con respecto a R, serán una línea recta. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí o no? Repito lo Sí. último de la línea recta. ¿Qué tienen en común los puntos de una línea recta? Que si usted calcula una pendiente entre ellos, le va a dar siempre un mismo valor. Vámonos aquí a GeoGebra para que puedan entender mejor a qué me refiero. Si yo dibujo esta recta y igual x, miren aquí, vamos a ponerle otro color. Ahí. Miren esta recta, esta línea recta que acabo de colocar aquí con color azul. Todos los puntos que están sobre esa recta, todos los puntos que están sobre esa recta tienen algo en común y es que el ángulo medido desde el eje polar hasta la recta siempre me va a dar lo mismo. Si usted mide el ángulo de aquí a aquí, le da lo mismo que si usted mide el ángulo de aquí a aquí.
siempre será el mismo ángulo, en este caso 45 grados. Entonces, la ecuación que nos han dado aquí, no olviden que pi sobre 4 en radianes 45. es 45 grados. Esta ecuación se refiere a todos los puntos cuyo ángulo sea 45 grados. Entonces, es una línea recta. Si usted elige un punto fuera de ahí, vamos a suponer este puntito de aquí. Ese punto, sin importar cuánto sea R, no tiene 45 grados. El ángulo que hay desde el eje polar hasta el punto no es 45 grados, es un ángulo mayor. Entonces, ese punto no pertenece al conjunto de puntos cuyo ángulo es 45 grados. Todos los que pertenecen a ese conjunto son los que están sobre la línea recta. ¿Se entendió ahora? Entonces, lo que yo les decía es que todas las ecuaciones que tengan este formato, θ igual a un número en específico, son líneas rectas. Ahora bien, si en lugar de ser θ igual a un número en específico fuera R igual a un número en específico, las cosas fueran distintas. Porque ahora θ puede ser cualquier valor. Si a mí me dicen R igual 5, por ejemplo, vamos a ver si yo escribo R igual 5. Ahí no me han dicho nada con respecto a θ. Solo se dice que R vale 5. Cuando es así, profe, para entender, es la distancia que hay desde el centro hasta una curva. Desde el polo hasta una curva. Y El polo siempre sería vale 5. el ¿Qué es? centro del plano, ¿no? Sí. O, ok. Entonces, si R vale 5 siempre, si R vale 5 siempre, es decir, desde el polo hasta el punto, la medida es 5. ¿Cuáles son todos esos puntos que están desde el polo hasta él, una distancia de 5 unidades? Sin importar cuál sea el ángulo. ¿Qué representa eso? Nadie me dice. Puntos que están a 5 unidades del polo, es decir, ese puntito de aquí está a 5 unidades del polo. Este de aquí también está a 5 unidades del polo. Este está a 5 unidades del polo. Este de aquí también. A ver. Este de aquí está a 5 unidades del polo. Todos esos puntos juntos, ¿qué forman? Una circunferencia. Una circunferencia. Una circunferencia. Entonces, cuando R está fijado en un número en específico, sin importar cuál sea el número, siempre tendremos una circunferencia. Pero cuando θ está fijado en un número en específico, como el ejemplo que vimos anteriormente, pi sobre 4, entonces es una recta. Es bueno que Perfecto. tengan eso presente. Volvamos a la práctica. Y aquí dice, la primera opción, la recta con pendiente m igual 1. No olviden que la pendiente de una recta se calcula mediante la tangente del ángulo. Si usted pone en su calculadora tangente de pi sobre 4 o tangente de 45, se dará cuenta de que eso le da 1. Entonces la pendiente de esa recta es igual a 1. Eso es cierto, la primera parte es cierto. Que pasa por el punto 0.79,1. Esa parte es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el punto R, θ igual a 0.79,1. Para poder pertenecer a esta recta, el ángulo debería de ser pi sobre 4. Y aquí me dicen que el ángulo es 1. Eso es falso. 1 no es igual a pi sobre 4. Una cosa es decir que la pendiente es 1 y otra cosa es decir que el ángulo es 1, cuando sabemos que el ángulo es pi sobre 4. Esa opción es falsa por el hecho de que ese punto no pertenece a la recta.
La siguiente dice, es una circunferencia, ya no tengo que seguir leyendo porque sabemos que no es una circunferencia, acabamos de decir que es una recta. La otra Mm, tampoco la tenemos por qué leer, porque dice que es una circunferencia cuando sabemos que es una recta. La última, es una recta con pendiente igual a 1, eso es correcto, que pasa por el origen u polo, eso es correcto verdadero. también. Esa es verdadera, porque esa recta, θ igual a pi sobre 4, pasa por el origen, pasa por el origen. Recuerden la gráfica que hicimos, mírenla aquí, una recta con un ángulo de 45 grados pasa por el origen. Así que la opción correcta es esa. Le damos a comprobar y es correcto. La siguiente dice, respecto a la gráfica de la ecuación r igual 6 menos 9 seno de teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Esta ecuación es distinta a las que ya hemos visto hasta el momento, porque aquí están participando ambas variables, r y teta. Ambas están en la ecuación. Por lo tanto, ya yo no puedo decir que es una recta o que es una circunferencia, porque cuando teta cambia, r también cambia. Ninguno de los dos se mantiene fijo, ninguno de los dos es constante. ¿Entienden lo que voy diciendo? De hecho, podemos decir que r está en función de teta. La variable independiente es teta y la variable dependiente es r. Así como solíamos colocar a y en función de x en coordenadas rectangulares. Muy bien. Esta ecuación ya no es tan simple como las que acabamos de ver. Por eso hay una tabla llamada tabla de gráficas especiales. Mírenla aquí. Que la pueden encontrar en la lección correspondiente a este capítulo. Y es bueno que ustedes la tengan a mano esta tabla. En esta tabla nosotros podremos ver los diferentes tipos de gráficas según la ecuación que nos dan. El primer grupo de ecuaciones que vemos son las ecuaciones que se corresponden con caracoles. Caracoles. Y son ecuaciones de la forma r igual a más o menos b coseno de teta o r igual a más o menos b seno de teta. Todas las ecuaciones que tengan esa forma van a dar origen a un caracol. De hecho, son 4 los tipos de caracoles que tenemos. 4 tipos de caracoles. Y va a depender, el tipo de caracol va a depender de A y B, donde A y B son números constantes que van a aparecer en la ecuación. Cuando A sobre B es menor que 1, el caracol es un caracol con lazo interior, pero cuando A sobre B es igual a 1, es un caracol cardioide, porque es con forma de corazón. Si A sobre B está entre 1 y 2, es un caracol con hoyuelo. Y si A sobre B es mayor o igual que 2, es un caracol convexo. Basado simplemente en A y B, podemos saber qué tipo de caracol le corresponde a la ecuación. Pero eso no es todo. Dependiendo de si es coseno o seno, la función trigonométrica que aparece en la ecuación, el caracol estará orientado horizontal o verticalmente. Horizontal o verticalmente. Si es coseno, es horizontal, como todos estos que aparecen aquí. Todos estos caracoles están posicionados en forma horizontal, en posición horizontal. Por eso sabemos que la ecuación que los origina a ellos debe de tener en su interior el coseno. Pero cuando es seno, cuando la función trigonométrica que aparece en la ecuación es seno, los caracoles estarán colocados en posición vertical. Es decir, que este punto, que actualmente es el que está más alejado del polo, ese punto se encontrará aquí arriba en el eje vertical. Y en este caso, aquí arriba en el eje vertical y así sucesivamente. Estarán posicionados en posición vertical. Además, el signo más menos me va a decir si está a la izquierda o a la derecha, en el caso de los cosenos, cuando sea horizontal, o si está hacia abajo o hacia arriba, en el caso del seno. En este caso, que todos son horizontales, porque son cosenos, además veo que están hacia la derecha. Entonces eso significa que el signo que divide los términos de la ecuación es el signo positivo, es una suma.
De haber sido una resta, estarían hacia la izquierda. ¿Se entendió todo lo que dije? Sí. Muy bien. Pues volvamos a la práctica. Aquí dice, R igual a 6 menos 9 seno de teta. Identifico rápidamente quién es A, 6, y quién es B, 9. Pues para saber qué tipo de caracol es, divido A sobre B. A sobre B. Eso es lo que me dice la tabla. Usted va a dividir A entre B, que en nuestro caso sería 6 sobre 9, y eso da menor que 1. Nos da menor que 1. No Que ese importa mismo cuánto es. da, solo importa si es menor, mayor o igual que 1. ¿Es menor que 1? Pues entonces es un caracol con lazo interior. La gráfica de esa ecuación será un caracol con lazo interior. Además, la función trigonométrica que participa es el seno. ¿Cómo estará orientado el caracol? ¿Vertical u horizontalmente? Verticalmente. Verticalmente, porque es seno. Como es verticalmente, podría estar hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde está? Yo pienso que, o sea, tirando un fuetazo, como dicen, sería orientado hacia abajo, por el Correcto. menos. Por el signo negativo sabemos que está hacia abajo. Entonces vamos a buscar las opciones. ¿Es un caracol convexo? No, porque ya vimos que es un caracol con lazo interior. ¿Es un caracol con hoyuelo? No. El punto 6, pi pertenece a la gráfica. Para saber si el punto 6, pi pertenece a la gráfica, usted solo tiene que reemplazar el ángulo teta por el que aquí le sugieren, pi. Si usted reemplaza teta por pi, seno de teta es cero, porque el seno de pi es cero. Y si seno es cero, 9 por cero daría cero. Esa parte completa daría cero. Y nos estaría quedando solamente el 6. Por lo tanto, es cierto que 6, pi pertenece a la gráfica. Esa opción es correcta. La siguiente dice, ¿está orientado verticalmente hacia abajo? Sí, es lo que acabamos de decir. Por ser seno y por tener el signo negativo, es verticalmente hacia abajo. La última opción, y más interesante, es la que dice que la ecuación se grafica una sola vez en el intervalo que va desde 0 a 3 pi sobre 2. Lo que me están diciendo es que si yo le doy valores a teta desde 0 hasta pi sobre 2, se dibujaría por completo la ecuación. Hay que ver. Me voy a dirigir a GeoGebra para graficar en coordenadas polares esa ecuación. Para usted graficar en coordenadas polares en GeoGebra, solo tiene que venir aquí donde están esos cuadritos, esas tres rayitas, seleccionar el tipo de cuadrícula y seleccionar esta, no la rectangular, sino esta que tiene que ver con ángulos. Y ya inmediatamente usted está en coordenadas polares. Ahora copio la ecuación aquí, R igual, ¿cuál era la ecuación? 6 menos 9 Seno de teta. seno de teta. Y ahí está la ecuación. Inmediatamente se dibuja. Ok. Si yo quiero saber si esta ecuación se dibuja por completo, como dice el ejercicio, y la pregunta, se dibuja por completo de 0 a 3 pi sobre 2, pues aquí mismo en GeoGebra yo voy a poner las restricciones para el ángulo teta que aparecen al final, aquí. Aquí me dicen que yo estoy tomando un rango desde 0 hasta 2 pi. Yo voy a modificar eso y lo haré desde 0 hasta 3 pi sobre 2, como lo indica el mandato del ejercicio. Cuando hago eso, vean que ahora la gráfica de la ecuación queda incompleta. No se dibuja por completo de 0 a 3 pi sobre 2. Se dibuja solo una porción. Entonces, esa opción es falsa, porque no se dibuja por completo de 0 a 3 pi sobre 2. Dígame. Diría yo, otra manera de hacerlo un chip más rápido, sin necesidad de escribir. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Quería decir que, digo yo, en caso de que yo haga eso, ¿verdad?
pero vea los parámetros ya previamente establecidos. Ya si yo no veo el parámetro que ellos me dieron, yo puedo suponer que no se dibuja por completo, ¿o no? Repita de nuevo, no entendí. Repítame, por favor. Porque voy a salir, digo, como la aplicación te dice, el parámetro establecido, ¿verdad? Si yo Ajá. veo que no tiene el mismo intervalo que el que usted me pone, simplemente yo puedo decir que no se grafica por completo. O sea, podría ser también así. No creo que deberíamos confiar plenamente en esto, porque hay ecuaciones en las que le van a decir de 0 a 2pi, GeoGebra le va a mostrar de 0 a 2pi, pero sí se podría graficar en un intervalo más pequeño de 0 a 2pi. Entonces, no sabría decirle si eso se va a cumplir siempre. Lo mejor es que usted lo verifique, como lo hicimos nosotros ahora, porque debido a que el seno y el coseno son funciones periódicas, en ocasiones las gráficas se dibujan varias veces de 0 a 2pi, varias veces. Por lo tanto, eh, es bueno validar si el intervalo que a usted le están dando es suficiente para graficar la función por completo y no basarnos simplemente en que GeoGebra me va a indicar aquí siempre el menor intervalo en el que se puede graficar. Porque realmente no sé si GeoGebra siempre me va a mostrar aquí el menor intervalo. Bueno, sigamos. Le damos a comprobar y es correcto. Siguiente dice, respecto a la gráfica de la ecuación R igual a 5 coseno de 4 teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Esta ya no es un caracol, no tiene la forma de caracol. Recuerden que las ecuaciones que corresponden a caracoles son de la forma A más o menos B coseno de teta o A más o menos B seno de teta. Y esta no tiene esa forma. Le falta el A más o menos. Le falta eso. Así que no es un caracol. Si nos dirigimos más abajo, podemos encontrar otro grupo de ecuaciones especiales, que estas sí se corresponden con la forma que nos está apareciendo ahora. R igual a coseno de n teta o R igual a seno de n teta. Estas sí se corresponden con nuestro ejercicio. 5 coseno de 4 teta. En este ejercicio, A sería el 5 y N sería 4. Míralo aquí. A coseno de n teta. Las ecuaciones que tienen esa forma son siempre curvas rosa. Son figuras como esa que ustedes ven aquí, formadas por un grupo de, vamos a decir, orejitas como estas, a las que le vamos a llamar pétalos de la rosa. La cantidad de pétalos va a estar definida por el número n, que aparece en el argumento de la función trigonométrica. Y el tamaño de los pétalos estará definido por el número a. Míralo ahí. En este caso, que son 3 pétalos, es porque n vale 3. Y la longitud de los pétalos desde el polo hasta el punto más lejos del pétalo es A, el número que aparece aquí adelante. Otro dato importante es que la cantidad de pétalos va a depender de n, pero dependerá también de si n es par o impar. Cuando n es impar, la cantidad de pétalos es exactamente igual a n, como aquí, que n vale 3, pues tiene 3 pétalos. Pero si n es par, la cantidad de pétalos será el doble de n, 2 veces n, como aquí, que n vale 4, entonces la rosa tiene 8 pétalos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos pétalos tendría una rosa donde n vale 7? ¿Quién me dice? Si el valor de n fuera 7, ¿cuántos pétalos tendría la rosa? Nadie se anima. Pues díganme, no, profesor, no entendimos. Y yo le explico de nuevo. ¿O es que no me están escuchando?
Anabel, Aris. Oh, Sí, profesor. ¿Puede repetir otra vez? porque yo estoy haciendo una pregunta y nadie responde. No dicen ni sí ni no. Pensé que era que Profe, no me estaban donde n escuchando. vale 7 son 7 pétalos. Correcto. Si n vale 7, tiene 7 pétalos. Es lo que les acabo de decir. Si n es impar, la cantidad de pétalos es n, pero si n es par, la cantidad de pétalos es 2n. Volvamos a nuestro ejercicio y vemos que nuestra ecuación es r igual 5 coseno de 4 tetas. ¿Cuántos pétalos tiene esa rosa? Repita, por favor, profe. Miren, el criterio para saber cuántos pétalos tiene una rosa está dicho aquí. Tiene n pétalos si n es impar y 2n pétalos si n es par. Si es impar, coincide con n, pero si es par, es el doble de n la cantidad de pétalos. Aquí, ¿cuántos pétalos tenemos? 8. 8 pétalos. Es una rosa de 8 pétalos. ¿Y qué tamaño tienen esos pétalos? ¿Qué longitud tienen? 5 unidades. 5 unidades, ¿ya? Entonces estamos aquí frente a una rosa de 8 pétalos y cada pétalo mide una longitud de 5 unidades. Perfecto. Vamos a ver otro detalle antes de continuar. Cuando la función trigonométrica que participa en la ecuación es coseno, nosotros vamos a tener siempre vamos a tener un pétalo sobre el eje polar. Miren estos dos ejemplos. Las dos primeras rosas que aparecen aquí son con coseno y tienen un pétalo partido justo a la mitad por el eje polar. Pero cuando la función trigonométrica que aparece es seno, entonces no vamos a tener un pétalo partido por el eje polar. ¿Lo ven? En cambio, sí tendremos siempre un pétalo partido. Bueno, no siempre, perdón. Cuando la función trigonométrica que participa es seno, lo único que podemos decir es que no tenemos un pétalo partido por el eje polar. Y ya. Muy bien. Volvamos acá. La primera opción dice, la ecuación se grafica una sola vez en el intervalo de 0 a pi. Vamos a ver. Vamos a GeoGebra. Graficamos nuestra ecuación, que es r igual 5 coseno de 4 teta. Y ahí está la curva rosa de 8 pétalos. 8 pétalos. Voy a modificar el intervalo y lo voy a hacer de 0 a pi como sugiere el ejercicio. Originalmente me lo estaba poniendo de 0 a 2 pi, lo coloco de 0 a pi y vean, la rosa queda incompleta. No se grafica por completo de 0 a pi, entonces esa opción no va. La siguiente dice, el punto 5 pi, 5, pi sobre 8 pertenece a la gráfica. Para yo saber si ese punto pertenece a la gráfica, solo tengo que evaluar en la ecuación ese ángulo pi sobre 8. Y si al evaluarlo en la ecuación el resultado me da 5, entonces el punto pertenece a la gráfica. ¿Pertenece sí o no? Háganlo ustedes. Eh, Al final me da coseno 90 y si no me equivoco, el coseno 90 es 0, ¿verdad? Correcto. Entonces, Da 0. entonces, exacto, 5 por 0 es 0. R daría 0. O 0. Entonces 5. no pertenece. No pertenece. No pertenece. El pétalo que está sobre el eje polar se grafica en el intervalo desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Para eso volvamos a la gráfica, a GeoGebra. Voy a poner esto hasta 2pi, de 0 a 2pi, para que aparezca completa.
Y del pétalo que me están hablando es de este, el que está sobre el eje polar. Este. Y me preguntan que si él se grafica por completo desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Para saber eso, yo necesito saber cuál es la apertura, cuál es el ángulo que se requiere para dibujar un pétalo completo. Denme un segundito, por favor. Muy bien. El pétalo que se grafica aquí sobre el eje polar, ¿de qué ángulo hasta qué ángulo? Bueno, para yo saber qué apertura se requiere, qué apertura angular se requiere para dibujar este pétalo, tengo que tener en cuenta primero que cada pétalo es del mismo tamaño y la misma forma. Es decir, son simétricos. Son simétricos. Y yo tengo 8 pétalos en total y fue necesario un giro, ya lo vimos ahorita, de 360 grados para dibujar los 8 pétalos. Así que si yo divido esos 360 grados entre 8, me va a dar el ángulo que se necesita para dibujar un solo pétalo. ¿Entienden lo que dije? Repito, tengo 8 pétalos en total y un recorrido general para dibujar la rosa completa de 360 grados. ¿Cuánto fue necesario para dibujar un solo pétalo? Bueno, pues divida los 360 grados, el total, entre el total de pétalos, que es 8. ¿Cuánto le da? 45 grados. 45 grados. Es decir, que cada 45 grados se dibuja un pétalo. 45 para el primero, 45 para el segundo, 45 para el tercero y así sucesivamente hasta completar los 360 grados. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profesor. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, si fue necesario 45 grados, que equivale a pi sobre 4 en radianes, fue necesario pi sobre 4 para dibujar un pétalo. Me están hablando de este, del que está sobre el eje polar, 45 grados. Si yo parto ese pétalo a la mitad, así como lo indica el eje polar, partido a la mitad, si fue necesario 45 grados para dibujarlo por completo, si yo solo quisiera dibujar la mitad, ¿cuánto se requiere? 22.5. 22.5, la mitad de 45, o que es equivalente a decir pi sobre 8, la mitad de pi sobre 4. Es decir, que desde 0 hasta donde termina ese pétalo fue necesario un giro de pi sobre 8, pi sobre 8 o 22.5 grados, que es la mitad de 45 o pi sobre 4. Entonces, si de aquí a aquí hay pi sobre 8, si yo lo hago ahora en sentido contrario, para acá abajo, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? También pi sobre 8, pi sobre 8 para acá, pero para acá, para indicar que nos estamos moviendo en sentido de la manecilla de reloj, diríamos menos pi sobre 8. Así que este pétalo, el que está sobre el eje polar, se dibuja desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Para que la escala sea más apropiada, vamos a modificar vamos a ver, a ver, a ver. Aquí, en lugar de decir pi sobre 16, o se me fue de nuevo. Se me perdió la opción. En lugar de ser pi sobre 16, que sea pi sobre 8, para que se vea más exacto el dibujo. Mírelo ahí. Esa línea que sale de aquí, esta,
es menos pi sobre 8 ese ángulo. Y este de aquí arriba es pi sobre 8. Así que ese ángulo, ese pétalo, perdón, se está construyendo desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Por lo tanto, esa opción es correcta. El pétalo que está sobre el eje polar se grafica en el intervalo que va desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. ¿Es una curva rosa de 8 pétalos? Sí, ya lo habíamos dicho. ¿Es una curva rosa de 4 pétalos? No, ya se dijo que es de 8. Le damos a comprobar y es correcto. Siguiente. Respecto a la gráfica de la ecuación, R igual a 6 menos 7 coseno de teta. Es similar al que vimos al segundo ejercicio que hicimos. Dígame cuáles opciones son correctas. Eh, es menor que 1, entonces yo creo que sería un caracol con lazo interior. O sea, Exacto. A sobre B da menor que 1. Míralo aquí. A sobre B da menor que 1, entonces es un caracol con lazo interior. Correcto. ¿Qué más? yo diría que, como yo no tengo GeoGebra, no sé comprobarlo, pero yo creo que esa es una y puede ser que la ecuación de la gráfica también. Ah, sí, 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 yo sé hacerlo ya, espérese. El punto 13 coma pi, ese es cierto, pertenece a la gráfica. Ok, solo había que reemplazar a teta por pi. Coseno de pi es menos 1. Y menos 7 por menos 1 da 7 positivo. 6 más 7, 13. Correcto. ¿Qué más? Bueno, yo estoy indeciso, pero yo creo que en este caso, como yo vi la tabla, él estaría horizontalmente hacia la derecha. El coseno indica que es horizontal, pero este signo Negativo, sí, sí. negativo indica que es hacia la izquierda. Como lo vi en la gráfica que estaba a la derecha, pensé, bueno, pero él tiene No, razón, sí. pero ese no lo hemos graficado. Sí, sí. Déjeme entrar a GeoGebra para comprobar el otro. Ok. Los demás no están haciendo nada. Eh, eso es cierto, profe.
La segunda, la ecuación se grafica una vez en el intervalo 0,2pi. Correcto. La ecuación se grafica una vez en el intervalo de 0 a 2pi. Vamos a darle a comprobar. Y es correcto. Otro más, con respecto a la gráfica de la ecuación R igual 5 más 5 seno de teta. ¿Es un caracol con lazo interior? No, porque A sobre B me da 1. Entonces es un caracol con forma de corazón. El punto 0,3 pi sobre 2 pertenece a la gráfica. Si reemplazamos teta por 3 pi sobre 2, eso va a dar 1. Seno de 3 pi sobre 2 da 1. Y 5 más 5 es 10, no 0. Entonces esa opción también es falsa. La ecuación se grafica una sola vez en el intervalo que va desde pi medio hasta 3 medios de pi. Eso es falso. Cuando usted lo haga en la aplicación, se dará cuenta de que en ese intervalo no se grafica por completo. ¿Está orientado verticalmente hacia arriba? Sí. ¿El punto menos 5, pi sobre 2 pertenece a la gráfica? Sí. Porque pi sobre 2, el seno de pi sobre 2. Ah, no, perdón, aquí yo me equivoqué. Porque el seno de 3 pi sobre 2 es menos 1. Y 5 por menos 1 da menos 5. Y 5 menos 5 da 0. Esa sí va. La que no va es esta. Vamos a comprobar. Correcto. Pasamos a la siguiente página. Ahora vamos a ver ejercicios en los que se nos pide calcular el área interior de una región polar. Área de una región polar. Este es el documento que explica esa parte. Ustedes deben tener en cuenta que en coordenadas polares las regiones tienen esta forma. Es una forma triangular. Es como si fuera un pedazo de pizza. Las regiones van a estar limitadas por un ángulo inferior y un ángulo superior. Y todo lo que está entre esos dos ángulos es la región en cuestión. Entonces, si nosotros queremos calcular un área en coordenadas polares, por ejemplo, el área encerrada por esta curva y el ángulo beta y el ángulo alfa, si usted quiere calcular esa área, que es la que está en color rosa aquí, la fórmula que vamos a usar es esta, que dice que el área es igual a un medio de la integral desde alfa hasta beta, donde alfa es el ángulo inferior y beta es el ángulo superior. No olviden que tanto alfa como beta son ángulos y es preferible que estén en radianes, no en grados. De la función al cuadrado diferencial de teta. Pero la función siempre será el mismo r, porque solemos colocar a r en función de teta. R cuadrado diferencial de teta. Esa es la fórmula que vamos a usar para calcular áreas en coordenadas polares. Pues vamos a proceder a calcular el área de un solo pétalo de la curva rosa, r igual 5 coseno de 8 teta. Si nosotros deseamos hacer esto, es bueno siempre dibujar primero la ecuación r igual 5 coseno de 8 teta. Usted dibuja su ecuación. Y ahí nos aparece una curva rosa de 16 pétalos, porque el valor de n es 8, un número par, 16 pétalos. Pero a mí me están pidiendo el área encerrada por un solo pétalo. Pues yo no tengo por qué calcular el área de todos los pétalos. Me voy a enfocar solo en uno. ¿Y en cuál me voy a enfocar? En el que se me haga más fácil. Yo podría elegir cualquiera porque todos son del mismo tamaño y tienen la misma forma. Son simétricos, entonces el área encerrada por cada uno de ellos es la misma. Pero yo voy a elegir uno entre ellos para calcular el área y a mi entender el más fácil es este. ¿Por qué?
porque ese es el que está sobre el eje polar. Y en el eje polar el ángulo es cero. Y siempre es más fácil trabajar con cero que con cualquier otro número. Es por eso que vamos a elegir este pétalo. ¿Entendido? Entonces, en lugar de yo hacer un análisis para todos los pétalos, lo voy a hacer enfocado solo en este. De hecho, voy a modificar la gráfica para que solo me aparezca ese pétalo. En lugar de tener una gráfica que está desde 0 a 2pi, la gráfica completa, la voy a hacer de manera tal que abarque solamente ese pétalo. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería el ángulo que le corresponde solo a ese pétalo? Fácil, lo hicimos antes. 360 dividido entre ¿cuánto? Entre 16. Entre 16. ¿Cuánto da 360 entre 16? 22.5. 22.5. En radianes, recuerden que es en radianes que tenemos que ponerlo. 2pi sobre 16 es pi sobre 8, que es lo mismo que 22.5, pi sobre 8. Significa que desde donde se inicia a dibujar este pétalo hasta donde se termina, hay un recorrido angular de pi sobre 8. ¿Cuánto sería la mitad de pi sobre 8? Bueno, pi sobre 16, que sería la parte superior del pétalo, pi sobre 16. Entonces, esa parte de arriba se dibuja desde 0 hasta pi sobre 16 y la parte de abajo se dibuja desde 0 hasta menos pi sobre 16. Esos son los ángulos que yo voy a colocar aquí. Desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16. Miren, todos los demás pétalos desaparecieron y nos estamos quedando con el que nos interesa. Porque cuando calculemos el área de este, todos los demás tienen el mismo valor, tienen la misma área. Solo estarán ubicados en posiciones distintas. También yo podría modificar la escala. Creo que se modificó de forma automática. Sí, se modificó de forma automática a pi sobre 16. Ahí tenemos el pétalo. Entonces yo debería hacer el cálculo del área desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16 para obtener el área completa de este pétalo. Pero nos vamos a ahorrar todavía más trabajo porque podríamos hacerlo solo desde 0 hasta pi sobre 16 y ahí obtendríamos la mitad del área y ese resultado lo multiplicamos por 2 y tendríamos el área total. Es decir, que los límites de integración, en lugar de ser desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16, lo voy a hacer desde 0 hasta pi sobre 16 y multiplicaríamos por 2 el resultado. ¿Entendieron lo que hice? Sí. Muy bien, vamos al editor de fórmulas y ya ese ejercicio lo tenemos resuelto con la sección anterior, donde se decía que el área en coordenadas polares se resuelve con esa fórmula. Integral de un medio desde alfa hasta beta de r cuadrado diferencial de teta. Y que en nuestro ejercicio es un medio de la integral desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16. Y r, en la ecuación que nos dan en el ejercicio, r es 5 coseno de 8 teta. ¿Lo hay? 5 coseno de 8 teta al cuadrado, siguiendo la fórmula, que dice que r debe ir al cuadrado. Bueno, pues por lo que yo le acabo de decir, en lugar de hacerlo desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16, para simplificarnos el trabajo, lo vamos a hacer la mitad, desde 0 hasta pi sobre 16. Pero como estamos haciendo solo la mitad, tenemos que multiplicar ese resultado por 2. Es por eso que está apareciendo ese 2 ahí. Multiplicando por 2 porque ahora solo estamos haciendo la mitad. Luego podemos simplificar porque este 2 con ese 2 se simplifican, se eliminan uno con el otro. Y nos estaría quedando solo esto. Ahí el cuadrado va a afectar el 5 y 5 al cuadrado es 25. Coseno de 8 teta al cuadrado. El coseno va a quedar al cuadrado. Recuerden que este cuadrado aquí afuera no afecta el argumento del coseno. A quien afecta directamente es al coseno. No digan ustedes que eso es 64 teta. No, no, no. Esa potencia 2 afecta al coseno y afecta al 5. Pero lo que está dentro del coseno se ve invariante por la potencia que está ahí afuera.
Continúo y recordemos que coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 tetas sobre 2. Es la identidad del ángulo doble. Identidad del ángulo doble. Coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y aquí yo tengo coseno de 8 teta al cuadrado. Entonces, aplicando esa identidad, me va a quedar 1 más coseno de 16 teta, porque es el doble del ángulo. Y en este caso, el ángulo es 8 teta. El doble sería 16 teta sobre 2. Sí. Al 5 usted lo sacó de la integral, entonces, como Sí, 25. el 5, que está sometido al cuadrado también, sale como 25 porque es una constante. Luego, el 2, que está dividiendo, también es una constante y la podemos colocar afuera. Mírenlo ahí. Y procedo a integrar el 1 con respecto a teta, da teta. Y el coseno de 16 teta con respecto a teta da seno de 16 teta sobre 16. Regla de la cadena. Coseno de 16 teta, integral de eso es seno de 16 teta sobre 16. Eso lo tenemos que evaluar en los límites de integración que ya teníamos desde 0 hasta pi sobre 16. Al evaluar primero en el límite superior, pi sobre 16, nos damos cuenta que reemplazamos a teta por pi sobre 16. Mírenlo aquí. Y también aquí adentro, 16 por pi sobre 16 me va a dar 0 porque 16 con el 16 se cancelan y quedará seno de pi. Pero el seno de pi es 0. Por eso esa parte dio 0. Luego evaluando en 0, todo va a dar 0 también. Y quedó Profe, solamente el pi sobre 16. 25 sobre 2 por pi sobre 16 queda eso. 2.45, 43, 69, 12 y 1. ¿Entendió? profe, Dígame. yo realmente me perdí un chin después de que usted saque el 2, o sea, la forma del seno, así. Digo, cuando se involucra el seno, ahí en esa parte no entendí cómo sacó esa forma. Esto. Sí, sí. Usted sabe que la integral del coseno es el seno, ¿verdad? Ya yo estoy Ah, integrando. ok. Usted integró. Ya, Sí, ya, ya. Sí, mire sí, que sí. ya yo no estoy poniendo la S alargada. Yo estoy evaluando directamente porque integré. Integramos el 1 y dio teta. Y el coseno de 16 teta y dio seno de 16 teta sobre 16. Ok, Esa es la entendí. integral. El 2, no olviden que lo sacamos dividiendo como una constante. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok. Veamos el siguiente ejercicio. Este dice calcular el área común entre las curvas. Ese ya yo lo hice con la otra sección, así que prefiero hacer este para enviarle el que yo hice con la otra sección y mandarles también este y tengan dos ejercicios que tratan de lo mismo pero que son diferentes. Este también trata de calcular área entre curvas. El que yo hice con la otra sección era este, calcular área entre curvas, y este también, calcular área entre curvas. Este, el 14. Calcular el área entre las curvas R igual 2 coseno de teta y R igual 5 seno de teta. El primer paso para calcular área entre curvas es el que yo siempre les he dicho, dibujar primero las ecuaciones. Es lo primero que usted tiene que hacer. No trate de hacerlo sin eso. Las ecuaciones son R igual 2 coseno de teta y R igual 5 seno de teta. La otra, R igual 5 seno de teta. Ahí está. Vamos a ponerle colores distintos. Que sea rojo y el otro azul.
Así sea más fácil diferenciarlas. Entonces me están pidiendo que calcule el área entre esas dos curvas. Significa que el área que me están pidiendo calcular es esta, la de esa región aquí, encerrada por esa parte superior del círculo azul y esta parte inferior del círculo rojo. ¿Entienden qué es lo que se está pidiendo? O sea, cuando entra dos curvas, es donde el espacio que dejan donde se cruzan. Exactamente. Podría ser diferente, porque miren el siguiente ejercicio que dice, lo que dice. El que sigue dice, calcular el área que es interior a la gráfica de esta y exterior a la gráfica y a la otra gráfica. Significa que no siempre será el área encerrada común. Podrían pedirnos la que es exterior a la roja, pero interior al azul. Entonces estaríamos hablando de esto. Esa región de aquí es interior al azul, pero exterior a la roja. O podrían también estar pidiéndonos esta de aquí arriba, que es interior a la roja, pero exterior al azul. Deben tener cuidado sobre qué es lo que nos están pidiendo. En este nos están pidiendo el área común, encerrada entre ellas dos. Muy bien. Para nosotros poder calcular esa área, tenemos que saber que hay una porción que le corresponde a la roja y hay otra que le corresponde al azul. Usted sabe que el cálculo se hace en forma angular, no en forma rectangular, sino un giro que vamos a hacer que va a barrer toda esa región. Vamos a ponerlo un poquito más grande, que se visualice mejor. Yo necesito encontrar ese punto de intersección para saber de dónde a dónde voy a calcular el área para la gráfica roja. Y de ahí en adelante se estaría haciendo para la gráfica azul. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Para encontrar ese punto de intersección, se deben igualar las ecuaciones para saber en qué punto es que ellas coinciden. Es decir, R1 igual a R2. ¿Quién es mi R1? Perdón, que saque arriba está. 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. Igual a R2, que es 5 seno de teta. Hay que resolver esa ecuación. Fácil de resolver. Vamos a trasladar el coseno dividiendo para este lado y el 5 dividiendo para el otro. Y quedará así. 2/5 igual a seno de teta sobre coseno de teta. ¿Y a qué es igual seno de teta sobre coseno de teta? A la tangente. A la tangente, muy bien. Tangente de teta. Significa que tangente de teta es igual a 2/5. Por lo tanto, podremos despejar a teta de esa ecuación diciendo que teta es el arcotangente o tangente inversa de 2/5. Toma su calculadora en radianes, por favor, y dígame cuánto da tangente inversa de 2/5. 0.38, Ajá, 0.5 o 0.50, ¿verdad?
Sí, 6377. 6377. verifica a ver si está todo bien. Ajá, creo que está todo bien, sí. Ok. Ese es el ángulo del punto en el que coinciden las dos gráficas. Se supone que ese ángulo de ahí es eso. Nosotros lo podríamos verificar. Déjenme ver cómo lo hacemos. Vamos a cambiar la escala o ver, que no me estaba aceptando puntos ahorita. Voy a ver, teta igual, como usted decía, 0 puntos, dígame de nuevo el número. 3805. 8, 50, ¿verdad? 0, o sea, 050, 6377. A ver si quiere graficar eso. No, no lo grafica. No lo grafica. Bueno, entonces, la gráfica roja, nosotros vamos a calcular el área de la gráfica roja desde 0 hasta el punto de intersección. Y ahí estaríamos calculando esa área, esa orejita, que quiero ponerla para que ustedes la vean. A ver, eh, vamos a ver si me permite colocarlo aquí. 0.5, dígamelo de nuevo, así, 505. 0.38, 050, 6377. 6377. A ver si lo coge. No, no lo coge. No lo coge. Yo quería tirar que esa línea que ustedes ven ahí, cruzar exactamente por ese punto, pero no coge esa escala. Pero imagínense que esa línea gris que ustedes ven ahí está cruzando justo por ese punto, el punto de intersección. Entonces, cuando yo calcule el área de la curva del círculo azul desde 0 hasta el punto de intersección, yo estaría calculando el área que está en esa pequeña porción limitada por la curva roja y la línea gris. ¿Entiende lo que digo? A eso tendríamos que sumarle el área que hay desde el punto de intersección hasta 0, hasta pi medio, perdón, hasta 90 grados, hasta pi medio, pero de la curva azul. Ahí estaríamos calculando todo lo que está por encima de la línea gris y por debajo de la curva azul. Entonces, la suma de eso, con lo que nos dio al principio, sería el área total. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Eh, Área total igual, vamos a decir, área 1 más área 2. No siempre se van a sumar, en este caso se suman, pero no siempre va a ser así. Podría ser una resta también. Para o que sea, luego no me diga, profesor, siempre se suman. No, no siempre se suman. Dígame. podría ser una recta, por ejemplo, si yo tengo el área del círculo rojo y, y quiero saber cómo esa área que queda por encima o sea, Exacto. por encima de la Del línea, de la azul. curva, exacto, de la intersección azul. Ahí tendría que restarlos. Muy bien, área 1 más área 2. El área 1 se calcula con la misma fórmula que teníamos allá arriba. 1 medio
de la integral desde alfa hasta beta, que en nuestro caso será desde 0 hasta este ángulo que calculamos aquí. De, ¿cuál es la ecuación? 2 coseno de teta. Déjeme ver. Ah, no, es la roja. 5 seno de teta, perdón. 5 seno de teta es la roja. Al cuadrado. Diferencial de teta. Eso va sumado con también la misma fórmula, un medio de la integral, pero en lugar de ser desde 0 hasta ahí, sería desde aquí hasta pi sobre 2. ¿Por qué desde ahí hasta pi sobre 2? No olviden el dibujo. La gráfica azul es desde el punto de intersección hasta pi sobre 2. El punto de intersección hasta pi sobre 2. Vean que termina ahí en pi sobre 2. Denme un segundito, por favor. Ok, jóvenes. Entonces, eh, ¿por qué eso está tan alto ahí? Ok, ahora sí. Ahí. Y este también está muy alto. Al cuadrado. Ok. Ahora vamos a calcular esas dos integrales. Ah, esta era con seno, pero esta es con coseno. Y es un 2 que va ahí. Muy bien. Hay que resolver esas dos integrales. Usted puede usar, si quiere, una aplicación de esas que resuelven integrales de este tipo, o puede acudir a las identidades trigonométricas que nosotros conocemos, la que dice que el coseno cuadrado de teta, la identidad que vimos ahorita del ángulo medio, es 1 más coseno de 2 teta. Se la voy a dejar ahí para que no lo olviden. Sobre 2. Y la del seno es similar, que es 1 menos coseno de 2 teta. También sobre 2. Ahí le dejé las dos identidades que necesitamos para resolver integrales trigonométricas que involucran cosenos cuadrados y senos cuadrados, como estas dos que están aquí. Copio todo, lo pego aquí de nuevo para ir editándolo sobre la marcha. Entonces, el 5 al cuadrado nos va a dar 25 y lo voy a colocar aquí afuera. Y el seno cuadrado, según la identidad trigonométrica, se convierte en 1 menos coseno cuadrado. Eso que tenemos aquí.
Lo mismo vamos a hacer con estos de aquí. El 2 al cuadrado se convierte en 4 y lo podemos dejar aquí afuera. Y el coseno cuadrado, que es esto, lo reemplazamos y lo ponemos aquí. Ok. Sigamos simplificando, todavía no estamos integrando, solo simplificando. Y déjeme ver, este 4 sobre 2 queda 2. Integrando. Ah, bueno, este 2 que está aquí dividiendo dentro de la integral puede salir también. Puede salir y se va a convertir en 4 aquí abajo. Y este también puede salir y se cancela con este de aquí afuera. Quedará solamente 1 más coseno de 2 teta. Está mucho más simple ahora. Cuando yo lo saco de la integral, no sale haciendo la operación contraria, ¿verdad? No, no, la misma operación. Si es una constante, si está dividiendo, sale dividiendo. Si está multiplicando, multiplicando, cuando es una constante. Ok. Ahora integremos la primera integral. Esta sería 25 sobre 4. Vamos a poner un corchete. La integral de 1 con respecto a teta es teta menos la integral del coseno de 2 teta. ¿Cuál es la integral del coseno de 2 teta? Seno de 2 teta, pero dividido por 2. Sigamos con la otra integral, que no pueden estar juntas porque tienen límites de integración distintos. Esta va a dar, abro corchete, la integral de 1 es teta más la integral del coseno de 2 teta es seno de 2 teta sobre 2. La primera integral iba evaluada de 0 hasta el punto de intersección, que es 0,38. Y la segunda integral va evaluada desde el punto de intersección hasta pi sobre 2. Ok, evaluemos entonces. En su calculadora, para no hacerlo muy largo, usted va a reemplazar en la primera integral, solo en la primera, a teta por el 0,38 en radianes. Su calculadora debe estar en radianes. 0,38, 0,5, todo eso. Va a reemplazar a teta ahí y ahí. Y calcula, me dice cuánto les da. En cero sabemos que va a dar cero por completo, así que no hay ni siquiera que hacerlo en cero, porque esto va a dar cero en todas partes. Por favor, alguien que lo evalúe en 0.380506377, esa primera parte, y me dice el resultado. ¿Alguien lo está haciendo? Sí. Ok.
Bueno, a mí me dio cero como 2. ¿Cuánto? Bueno, la primera a mí me dio, pero me lo dio en cosa, Notación científica. sí, pero a la -3 sería 0.00, ¿verdad? Los 33, Ajá. 9, 11, 5701. Más. A la otra persona que lo hizo, ¿le dio eso mismo? No, ¿Cómo? no, Ah, déjame Bueno, calcularlo entonces, a ver. yo voy haciendo el otro. Me está dando diferente. Veo diferente. Ujú. Pongo el suyo, que usted es el profesor. 0.23, 223. Yo lo voy a confirmar para ver también de nuevo. Ujú. ¿Y los demás no lo están haciendo? Usted no se olvide del 25/4 que está aquí afuera multiplicando. Ah, usted ve. Eso yo tengo que hacerlo, déjeme ver. Me da 0.845464. La suma Le dio, profe, 0.222992 443. exacto, exacto. Ya. Míralo ahí.
El resultado final sería 1.0684548. Vamos a colocarlo. Cero punto cero seis, 1.0684 54. Nos dicen que sí, que es correcto. Bueno, ahí vamos a dejarlo por hoy. Ya ustedes pueden hacer todos los ejercicios hasta el número 15. Yo estaré enviándole esto por el grupo, por si lo necesitan como material de apoyo. Igualmente, el enlace del video de la reunión. ¿Alguna Está bien, pregunta? gracias. Gracias. Bien. Pasen feliz día. No sé si donde ustedes Igual. están está lloviendo, pero aquí está casi cayendo un aguacero. Gracias, maestro. Bye.